Ya, doctor, puede Ya. proseguir. Bueno, podemos continuar. Entonces hemos hecho, tanto la señorita Bustíos como yo hemos hecho algunos comentarios acerca de este relato, reportaje del Señor de los Milagros, que no sé si habían tenido oportunidad de leerlo, pero nosotros sí lo habíamos incluido en una antología que publicamos ya hace varios años, una antología que se llamó Periocuentos Peruanos. Con esto de Periocuentos Peruanos, nosotros quisimos referirnos a esos cuentos en los que se da esta mezcla entre la literatura y el periodismo. La literatura porque la supuesta entrevista es ficción, pero está presente el periodismo en el empleo de la entrevista como técnica propia del periodismo. Por eso a estos relatos lo llamamos de esa manera original periocuentos, cuentos en los que por otra parte se da ese diálogo entre la realidad y la ficción, de manera que el periodista pertenece al mundo real, pero el entrevistado, que en este caso es el Señor de los Milagros, pertenece al mundo de la ficción, en todo caso al mundo de la eternidad. Son dos personajes que representan a mundos muy diferentes. Vamos a pedirle al señor Córdoba, que también es un destacado lector, algunos comentarios adicionales, algunas cosas que no hayamos visto ni la señorita Bustíos ni yo en relación con este relato. ¿Cuáles serían sus comentarios sobre qué le ha llamado la atención, qué le ha dicho a usted este relato? ¿Conocía este famoso texto de Abraham Valdelomar, señor Córdoba? Profesor, ¿qué tal? No conocía este cuento, sinceramente. Había leído otros cuentos de Valdelomar, claro, La ciudad muerta y otros textos, pero este no es. Me parece interesante. ¿Qué puedo decir aparte que no haya dicho todavía usted o la compañera Mayra? Bueno, cuando yo empecé a leer este cuento, me acordé un poco de la literatura del absurdo, en el sentido de que el periodista le pregunta a esta persona dónde se encuentra el Señor de los Milagros y empiezan a hablar de una forma, no sé si simbólica, diciendo Dios está en todos lugares. Y bueno, el hecho de que la imagen, bueno, el lienzo hable, le responda al periodista, claro, a mí me parece interesante porque, bueno, como han dicho, mezcla Valdelomar la realidad con la ficción, pero no solo se queda ahí, sino que los diálogos entre el lienzo y el periodista creo que nos dan una idea de más o menos, no digo Valdelomar, sino del autor. El autor, claro, el periodista de la ficción. El autor modelo habla de una crítica hacia Dios, hacia la religión, cuando dice, y aquí te dan billete o te dan centavos, y el lienzo le dice, no, aquí me dan unos centavos, yo por eso los libres pensadores no entran a mi reino. Entonces empieza a desatar un poco su crítica hacia la iglesia más que nada, ¿no? Pero a la vez también nos muestra las costumbres limeñas, ¿no? Algo exacto de nuestro mar, ¿no? Las personas vestidas de morado, los turrones. Yo en mi cabeza iba dibujando la avenida Tacna en cada mes de octubre, la procesión. Entonces como que te va pintando esa atmósfera tan peruana que es del Señor de los Milagros, pero a la vez sí hay una especie de crítica hacia, no hacia Dios necesariamente, pero sí hacia la iglesia, ¿no? Así es. Y obviamente ficción, pero es interesante porque lo mezcla con la realidad y me agradó bastante el cuento, me sorprendió. Sí, y algunos toques ahí de absurdo que me gustan, me pareció bien interesante. Sí, efectivamente, como usted señala, Valdelomar es conocido por sus cuentos criollos principalmente, El Caballero Carmelo, Los Ojos de Judas, en fin, otros más que son sus clásicos. Pero este relato a mí también me llamó la atención y curiosamente creo que una de las primeras veces que lo leí fue en un suplemento periodístico, porque nadie puede negar que este relato tiene relación con el mundo del periodismo, ¿no? Es decir, alude a la noticia. La noticia es aquello precisamente que interesa a los periodistas. La noticia es un hecho que ocurre en la realidad real, valga la expresión,
y que captura la atención de miles de personas. Entonces, todos los años hemos estado acostumbrados, durante toda nuestra existencia, ¿no? Hemos estado acostumbrados a que cuando llega el mes de octubre, entonces el Señor de los Milagros sale en procesión. Y este hecho ya constituye una noticia, es decir, un hecho que los canales de televisión, las radios, la prensa, la gente va a comentar, incluso la gente se viste de morado, ¿no? Entonces la procesión es una noticia. Ese aspecto es el que emplea este astuto narrador, este escritor real que es Abraham Valdemar, pero que en este caso se convierte en personaje de la historia que está viviendo con el Señor de los Milagros, que por supuesto alude al Nazareno, pero también alude a la imagen de ese Dios más abstracto que, de acuerdo a las creencias religiosas, es el Padre de Cristo. Cristo ha venido a redimir precisamente a los hombres, ha venido a ofrecerles la vida eterna. Pero en otro plano, diríamos, lo curioso es que este Cristo que murió en la cruz se ha convertido en una serie de imágenes, en una serie de estatuas hechas por los seres humanos, como el caso de Lima. Y como bien destacaba el señor Córdoba, el cuento sirve también de alguna forma para criticar a esta costumbre, o en todo caso para mostrar detalles de este fenómeno masivo, de esta manifestación de la religiosidad popular que es la procesión de los milagros, que efectivamente es un fenómeno extraordinario, porque en los tiempos normales, claro, la procesión más importante es la que se realiza en Lima durante el mes de octubre. Creo que son 2 o 3 veces que sale el Señor de los Milagros, ¿no? Pero también hay una réplica de esta procesión en otras ciudades del Perú, e incluso el fenómeno no solamente es en el Perú, sino que los peruanos migrantes que viven en ciudades de Norteamérica principalmente, realizan también sendas procesiones en homenaje al Señor de los Milagros, a quien pues le atribuyen estas virtudes, estos milagros. Pero además es un tópico el Señor Milagros. Recuerde usted que la novela de Osvaldo Reynoso, En octubre no hay milagros, precisamente es una especie de crítica a esta fe, a veces ingenua, de poder que el Señor Milagros puede ayudarnos, puede hacer milagros para resolver los diferentes problemas que se presentan en la vida cotidiana, como en esta oportunidad que estamos en una pandemia y que realmente solo un milagro del Señor de los Milagros podría solucionar esta grave enfermedad que nos tiene pues prisioneros, nos tiene viviendo en situaciones de peligro, de riesgo. Tenemos que cuidarnos, y eso ha obligado, incluso en el plano de la educación, ha obligado a que nuestro sistema de clases ya no sea presencial, sino sea virtual. En todo esto, ¿qué ha podido hacer el Señor de los Milagros? Bueno, no ha hecho nada, pero probablemente sí está haciendo, si es que tenemos fe, estará haciendo lo necesario para que, diríamos, este problema pueda superarse en algún momento gracias a las vacunas, y principalmente gracias a las vacunas, ¿no? Desde este punto de vista, sí me pareció interesante compartir con ustedes este cuento que, repito, yo lo incluí en esta antología. Esta antología es única, nadie ha sacado una antología como esta que se llama Periocuentos Peruanos, ¿no? Y para que vean cómo este ejemplo bueno, esto lo vamos a dejar para el final, vamos a seguir escuchando los comentarios. Gracias, señor Córdoba, por su comentario, y me alegra sobre todo porque es un texto más de Valdemar que usted ha leído, y por ese lado se va a dar cuenta que Valdemar no solo es el cuentista famoso del Caballero Carmelo o de Evaristo el Sauce, que murió de amor, que también hizo un magnífico relato, sino también tiene sorprendentes crónicas. Él estuvo de cronista en Roma, y desde Roma también enviaba estas sabrosas crónicas.
Es un hombre muy creativo, lamentablemente murió muy joven y no pudo realizar otras tareas, pero dejó muchísimos textos, entre ellos este texto, este reportaje de los señores Milagros, que siempre se publica en Europa. Va a ver usted, si tiene un poco de cuidado, va a ver que probablemente algún diario va a publicar una vez más este famoso reportaje al Señor de los Milagros. Pero como decíamos, entendamos que cuando dice Valdelomar reportaje, en realidad está queriendo decir entrevista, estrictamente hablando. Periodísticamente hablando, es una entrevista. Se vale de una técnica que también se usa en la literatura. ¿Cuál es esa técnica? El diálogo, pero también la descripción, pero también la narración, ¿no? Pero también el comentario reflexivo. Y como usted bien decía, este periodista es crítico, porque incluso en algún momento le dice a Cristo que si en su época hubiera periodismo, hubiera periodistas, él no hubiera muerto, ¿no? Porque el periodismo hubiera salido en defensa probablemente de Jesucristo, pero lamentablemente en esa época no existía periodismo. Bien, vamos a pedir al Señor de la Cruz también algún otro comentario, alguna otra observación que quiera hacer acerca de este relato, reportaje al Señor de los Milagros. ¿Está presente el Señor de la Cruz? ¿Está presente el Señor de la Cruz? Dos veces de la Cruz parece que no está presente. Y ahora sí, definitivamente. Profesor, buenas tardes. ¿Quién habla? Sally. ¿Sally Guamán? Sí. Ah, Sally Guamán. Sí. ¿Usted quiere participar en este momento? ¿Sí? ¿Sally? Se fue el audio de ella. Me parece que tiene problemas con el micrófono, profesor. Ya, vamos a esperar que pueda solucionar esos problemas. La señorita Galarreta nos anticipó que hoy día no iba a asistir. Ella asiste muy regularmente, pero nos comunicó con tiempo que por razones personales muy importantes relativas a la salud, hoy no nos iba a acompañar. Pero ella siempre está presente y quiero remarcar eso, sobre todo porque ustedes son compañeros, aunque sea de modo virtual, pero son compañeros. Eso es lo que ella me informó muy cordialmente. Por supuesto, yo estuve de acuerdo en que a veces hay situaciones que le impiden a uno venir, ¿no? Bien, vamos a pedir a otro agudo analista, conocedor de la literatura peruana. ¿Qué le ha parecido, señor Híjar, este relato? Lo había leído antes, lo había comentado antes, lo escuchamos con suma atención, como siempre hacemos con todos ustedes. Profesor, ¿me escuchan bien? Sí, le escuchamos perfectamente. Bueno, yo había leído el cuento hace ya algún tiempo. Ajá. Bueno, y en esta relectura lo que me llamó la atención fue que la igualdad de condiciones con la que Valdelomar lo busca, ¿no? Así es. Es como una crítica bastante socarrona, ¿no? Así es. La primera transgresión yo creo que no va principalmente por pretender hablar con el Señor. Yo creo que la transgresión principal es en asociarle un carácter y una personalidad al Señor de los Milagros, ¿no? Así Le es, asocia, al darle una voz, esta voz no es pues todopoderosa, etérea, sino que es una voz ideologizada, ¿no? Exactamente. Y esta voz ideologizada transmite pues una humanidad que no es propia de una entidad divina, ¿no? Claro, Entonces, claro. yo creo que esa transgresión es muy importante y sobre todo con algunas frases que Valdelomar cuestiona respecto a la, pongámoslo entre comillas, ignorancia del hecho en sí, de toda la parafernalia del Señor de los Milagros. Así es. Hay una parte donde dice, casi al final, dice: pero cree, Señor, que si yo supiera 3 idiomas, estaría en la posesión de los milagros. Es verdad, sí. Yo creo que el cuestionamiento va por
por toda esta parafernalia y que, por ejemplo, el Señor de los Milagros o una entidad divina no toma partido Claro. por ciertas personas. No es que tome partido por los peruanos sí, por otras personas no, ¿no? Yo creo Claro. que hay una crítica directa a eso, ¿no? A Exacto. pensar que de repente por hacer todo esto, el Señor de los Milagros estará de mi lado, ¿no? Claro, claro. Puntualmente eso es lo que me llamó mucho la atención de la lectura, ¿no? Sí, sí, sí. Es cierto, como usted dice, el cuento está hecho de transgresiones. Eso es también lo que puede observarse al inicio del relato cuando él dialoga con el sacristán y lo hace entrar en contradicción, ¿no? En el sentido de que no es cierto que Dios no esté en todas partes. El sacristán le dice, el Señor de los Milagros no está. ¿Cómo que no está? Le dice, Dios está en todas partes. Ah, no, le dice, yo creí que te referías a la imagen de los Señor de los Milagros. Claro, eso tiene que ver, como usted bien señala, a que el narrador le ha dado voz, le ha dado una perspectiva humana al Señor de los Milagros. Lo ha humanizado, en otras palabras, y lo ha puesto a su mismo nivel, ¿no? Y entonces le hace críticas hacia, por ejemplo, el periódico, un periódico religioso, creo que se llama La Unión. Dice, ¿cómo es posible que tú tengas un periódico que comete ciertos equívocos cuando informa acerca de las cosas, ¿no? Entonces lo envuelve a Dios como si Dios fuera parte de esta ciudad, ¿no? Como si fuera parte de nuestro entorno. Y claro, eso tiene que ver con que la religiosidad popular es eso, es decir, hemos hecho nosotros un altar en casa, o tenemos nuestras imágenes, nuestras efigies, tenemos el Señor de los Milagros, tenemos Santa Rosa de Lima, tenemos Fray Martín de Porres, es decir, el mundo peruano, los pueblos peruanos o los barrios de Lima tienen nombre de santos, San Miguel, Santa Catalina, San Isidro, qué sé yo, San Juan de Dios, San Juan de Miraflores, etc. Todos son nombres en los que se repite el nombre de santo o de Santa Rosa de Quibes, pero nuestro pueblo solo en ese nivel superficial, en ese nivel anecdótico, en ese nivel de feria, de comilonas y de gastronomía o de tragos, solo en ese nivel somos religiosos. Pero en el otro nivel nos comportamos simple y llanamente como seres comunes y corrientes, que si nos inspiráramos un poco más en las enseñanzas de la religión o de la Biblia, procederíamos de otra manera. Pero la presencia de Dios en realidad es solamente simbólica, y a eso apunta precisamente la crítica de Abraham Valdés-Lomar, de mostrar cómo el Señor Milagros es uno más de esta escenografía, de esta ciudad de Lima, y por eso esta vez él también, curiosamente, él y sus fieles también están impedidos de salir, ¿no? Esa es una suerte de humanización de los seres divinos, como ocurría ya con los griegos también, porque los griegos también tenían cada uno de los fenómenos de la naturaleza tenía un dios. El dios de los vientos, por ejemplo, era el dios Eolo. ¿Y cómo no nos ayuda ese antiguo dios ahora, que precisamente uno de los problemas es el aire? Porque es a través del aire que viene el famoso coronavirus, ¿no? Sin embargo, vemos que, como decía Marx, la religión es el opio de los pueblos. Estamos siendo un poco ateos, pero ese también era el comentario que hacía Vallejo, ¿no? Es decir, esa crítica que hace a Dios en términos más duros, más fuertes. Aquí, por el contrario, Abraham Valdés-Lomar, en su calidad de periodista, es más sutil en cuanto a la crítica, pero la crítica está ahí. Pero yo creo que la crítica no es tanto a la figura divina, sino a la forma como nosotros, los seres humanos, los limeños, los seguidores del Señor de los Milagros, hemos incurrido en un culto demasiado folclórico, en un culto demasiado tradicional, y quizá ello haya ocurrido porque, claro, hemos sido un pueblo dominado durante siglos por una monarquía, hemos sido durante siglos un país dependiente
y que se sostenía en base a esa fe, en base a esas creencias en la intervención de la humanidad, de la divinidad. Pero todo eso no ha ocurrido, y eso es lo que constata Abraham Valdelomar en este texto que hace alusión a la religiosidad popular, a la fe, ¿no? Pero otros autores han escrito, en cambio, críticamente acerca de este mismo tópico, ¿no? Eso es lo que habría que señalar, y por eso le agradecemos por estos comentarios, que en un texto hay que buscar también eso, ¿no? Las transgresiones, pero sin dejar de lado el hecho que efectivamente en este relato Valdelomar se permite transitar desde la realidad hasta la ficción, ¿no? Y combina los elementos del periodismo con los elementos de la literatura. Vamos a escuchar ahora... Profesor, sí. Un tema muy pequeño que quería comentar es ¿Cómo no? que también se cuestiona la omnisapiencia de Dios, de Jesús, ¿no? O sea, Jesús hay muchas cosas que desconoce, desde, por ejemplo, quién es el alcalde de Lima, ¿no? Yo me pregunté un poco cuál era la intención de Valdelomar al quitarle esa omnisapiencia, ¿no? De una entidad divina. Y Sí. me imaginé que era un poco para desacreditar todo el ambiente, ¿no? Sí. Es decir, si un devoto está debajo de la estatua y le pide, asumiendo que el Señor de los Milagros sabe todo sobre él, sabe Claro. sus problemas, su vida y demás, el hecho de que no sepa quién es el alcalde de Lima desacredita toda la escena. Eso era puntualmente el último comentario que Sí, quería hacer. gracias, muy preciso. Efectivamente, es un cuestionamiento a la omnisciencia, ¿no? Es decir, al hecho de que Dios sepa todo, ¿no? No es verdad. Parece que Dios no sabe todo, y que o está mal informado en algunos casos porque está a favor de alguien que no necesariamente debería estar a favor de alguien, ¿no? Esa impresión también produce este relato en base a la observación que ha hecho el señor Híjar. Muchas gracias por su comentario. Ahora, el señor Minaya, por favor, quisiéramos también escuchar algún comentario suyo acerca de este relato. Buenas. Sí, buenas. Estaba pensando en que en la secularización de lo religioso, Ajá. en ficcionalizar, digamos, la religión cristiana a Dios. Ajá. Y claro, como los cuentos malévolos de Palma. Clemente Palma, ¿no? Clemente Palma, ajá. Ahí también se ficcionaliza a Dios, también a otros dioses, al diablo, a Jesús mismo. Ajá. Y también veo que en el cuento Dios es personificado como un aliado del oficial. Sí, es verdad eso, efectivamente, ¿no? Está al lado de la iglesia oficial, del poder oficial, está en posición contraria a la del periodista, que más bien tiene ciertas inclinaciones, por ejemplo, por Billinghurst, mientras que la iglesia parece no compartir ese punto de vista, ¿no? Entonces hay pues una crítica velada acerca de la ideología del momento, ¿no? Y recordemos que Valdelomar siempre fue muy crítico respecto a lo tradicional, a lo conservador, y eso lo expresa una vez más a través de este texto, que es parte de su rica producción literaria y periodística. Muy bien, lo volveremos a molestar también en relación con el otro relato al señor Minaya. La señorita Ortega me parece que se incorporó. Ortega. Buenas tardes, profesor. Señorita, ¿Se me escucha? sí, también escuchamos su comentario, su punto de vista acerca de este relato. Sí, le escuchamos.
relato, reportaje del Señor de los Milagros. Yo, principalmente mi análisis y mi comentario lo es... ¿Perdón? Sí, sí, le escuchamos. ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto. Como decía, he leído el relato y mi análisis y comentario lo he enfocado más eclesiásticamente, ¿no? O sea, más Ya. en los conceptos eclesiásticos que se dan. Correcto. Comenzando comenzando por la gran diferencia que yo tengo, bueno, estudiando teología, con la gran diferencia que yo tengo entre el Señor de los Milagros, que aquí se le atribuye, como bien dice el periodista, que es nacido en un pesebre, crucificado, que es hijo de carpinteros. Todo este relato, esta característica se le atribuye más al Jesús que vino a la tierra, ¿no? Un Jesús cristiano. Así es. Sin embargo, dentro del canon bíblico, nunca se reconoce que este tal Jesús, con todos estos atributos que se les da, que da aquí Abraham Valdelomar, el canon bíblico no reconoce a este Jesús como el Señor de los Milagros más adelante, ¿no? Sino que el canon finaliza de que Jesús asciende al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces no hay ninguna manifestación de Jesús por medio de figuras, ¿no? Como ya sea aquí el Señor de los Milagros o el Señor de los Temblores. O sea, esa es la gran diferencia primero que yo encontré respecto a la teología que yo estudio, ¿no? Así es, más aún como que menciono y es pertinente uno porque todas las características que dan señala al Jesús, ¿no? Al Jesús que vino a la tierra, murió, fue crucificado y muerto por nuestros pecados. Pero ahora se nos presenta a ese Jesús que antes hizo una obra, ahora se nos presenta a ese mismo Jesús en forma del Señor de los Milagros. Es como que si ese Jesús ahora es el Señor de los Milagros. Cosa que a mí me impactó, ¿no? Personalmente se me dijo, wow, no sabía, Señor, que tú eras el Señor de los Milagros. ¿No? O sea, nunca le haría al Señor de los Milagros en su imagen, ¿eh? Pero no, o sea, el cuento me hizo ver como que al final era el Señor de los Milagros, ¿no? Otro, cuando se refiere al hecho de Job, ¿no? A Job, si bien a la es paciencia de cierto, Job. en la Biblia se narra que Job fue un hombre justo, piadoso, temeroso y apartado del mal, ¿no? Que sufrió una de las más grandes desgracias que pudo haber soportado la humanidad, ¿no? Uno como humano, pero luego que fue recompensado al doble, ¿no? Así es. Este hecho también considero pertinente verlo y analizarlo, o sea, comentarlo. Así es. Porque el periodista hace su oración diciendo de que, Señor, tú eres humilde, tú eres el Dios de los humildes. Sí. Al contrario, el obispo de Ayacucho tiene carros, coches, pero tú no, en cambio tú eres sincero, desinteresado, ¿no? Entonces, es pertinente que tú eres el Dios de Jacob, ¿no? Así es, Digo, así de es. Job, tú eres el Dios de Job. Y si bien si uno retoma a la historia de Job, uno se puede dar cuenta que Job pues resistió uno de los mayores desastres, ¿verdad? Humanamente hablando, ¿no? ¿Quién podría tanto tiempo muertos todos y él solo y encima enfermo y odiado, ¿no?